Es decir, el control cultural es un arte para manejar la vegetación, la maleza dentro de los cultivos. Seleccionar un cultivar o híbrido o cualquier variedad que esté adaptado a la localidad es una práctica cultural. Es una de las primeras prácticas culturales que se debe hacer. Cada genotipo que se va a sembrar debe de responder en crecimiento y desarrollo a la zona donde se está sembrando positivamente. Es decir, se debe seleccionar el cultivar adecuado a cada zona de producción, porque hay una interacción genotipo ambiente y las casas que venden semilla deben proveer la información adecuada y el productor tiene que conversar con sus vecinos para ver cuáles cultivares le han dado mejores resultados en esa zona particular de producción. La siembra oportuna es otra de las prácticas culturales que se recomienda ajustar, sobre todo ahora con el cambio climático, que se han disparado diferentes eventos en los agroecosistemas, como aumento de la temperatura, como aumento de la humedad relativa en algunos casos, en otros casos es sequía, o sea, baja humedad relativa, que hacen que las fechas de siembra tengan que ser movidas para obtener los rendimientos adecuados. Otra de las variaciones que están ocurriendo para la toma de decisiones de fecha de siembra es los cambios en la distribución de la radiación en los agroecosistemas. Entonces, todo ello hace que se tengan que tener estaciones meteorológicas en la finca para poder ajustar estas fechas de siembra de acuerdo con lo que está aconteciendo en el clima en ese agroecosistema. Es también la distribución espacial muy importante porque ya lo vimos en el tema 3 cuando hablamos de interferencia, que tanto el cultivo se debe estudiar para establecer la densidad óptima para alcanzar los altos rendimientos, como también estudiar las interacciones entre la maleza y el cultivo. Tenemos una densidad óptima de cultivo que va a ser más competitiva con las malezas y a su vez esa densidad del monocultivo, o sea, de las plantas, de la especie que se está sembrando, debe corresponder al óptimo de manera que no ocasione una disminución del crecimiento y desarrollo. Y eso se puede utilizar para manejar el cultivo dentro de lo que se conoce como práctica cultural. También la semilla que se compre para sembrar debe tener una alta germinación y vigor. No es lo mismo germinación que vigor. Germinación es cuando se produce una producción de la semilla, bien sea por la radícula o una protrucción por la plúmula, en el caso del arroz que se germina en agua. Esto, con respecto al vigor, el vigor es la tasa
o la velocidad de esa germinación y la emergencia de una plántula que es capaz de soportar estrés. Entonces necesitamos semillas que tengan alta germinación y alto vigor. Esto le dará una ventaja competitiva al cultivo sobre las malezas. La aplicación adecuada de enmiendas, por ejemplo, cal, sulfato de calcio, en hortalizas, la distribución de materia orgánica y la fertilización mineral u orgánica son prácticas que mejoran la competencia del cultivo contra la maleza, o sea, fortalece el sistema. De hecho, se ha encontrado que Fimbristil miliacea se puede reducir el efecto de la interferencia que produce contra el arroz agregando más nitrógeno al cultivo. Igualmente se ha determinado esto en, con la maleza arroz rojo y el arroz. Entonces, de manera que una fertilización adecuada puede hacer el cultivo más competitivo contra la maleza. Igualmente, la rotación de cultivo es una práctica que se considera cultural y que consiste en rotar ciertas especies, por ejemplo, arroz, soya, maíz, soya, maíz en la época de lluvia y caraota en la época de norte verano. Maíz y frijol, se podría posicionar el maíz en la época de lluvia y el arroz cuando tiene riego, por ejemplo en las Majagua en portuguesa se lleva a cabo esta práctica, se siembra maíz en la época de lluvia y arroz en la época de verano o de sequía. Cuando hablamos de control biológico, nos referimos al uso de un agente o un complejo de agentes o procesos biológicos para provocar la supresión de malezas. Todas las formas de organismos macro y microbianos se consideran agentes de control biológico. Los ejemplos de agentes de control biológico incluyen, pero no se limitan a los artrópodos como insectos y ácaros, patógenos de plantas, hongos, bacterias, virus y nemátodos, peces, aves y otros animales. El manejo de malezas con base biológica es una categoría mucho más amplia de enfoques que pueden incluir la modificación genética, o sea, los organismos modificados genéticamente, o los organismos editados por la técnica CRISPR-Cas9, los procesos genéticos y los productos genéticos. También todas las actividades humanas que se realizan directa o indirectamente para controlar las malezas son consideradas complementos del control biológico, muy importantes, por cierto. Entonces, en el mundo ha cambiado esa conceptualización del control biológico de maleza. Ya está más amplias e incluyen otras cosas que antes no se consideraban. El control biológico clásico
dentro del control biológico general es el control que se realiza en malezas principalmente invasoras, no nativas, y se hace con enemigos naturales que están en la zona nativa de esas malezas. Y esta opción de manejo es una estrategia viable para el manejo de esas malezas que están en pastizales, bosques, áreas naturales preservadas y algunas vías fluviales. Mientras que el método de inundación, también llamado estrategias de bioherbicida, es el que se aplica usando un producto que tenga un organismo para lograr una rápida reducción de las poblaciones de maleza. También ha resultado exitoso en algunos casos. Esto se utiliza, por ejemplo, en China, en el arroz que se hace en esas fincas agroecológicas. Ellos utilizan bioherbicidas, en el caso de un Coletotrichum, un hongo, que se aplica al cultivo de arroz para reducir el crecimiento de Echinocloa color, inclusive para producirle la muerte. En el futuro, los patógenos también se podrán utilizar para introducir o alterar genes específicos en las malezas para manipular lo que es el crecimiento, floración, formación de semillas y con esto la competitividad de las malezas con los cultivos.